Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Hoy vamos a tocar un poco de lo que es el tema calor como energía, ¿no? Ya hemos venido hablando nosotros de qué es la energía, ¿sí? Hemos hablado específicamente de qué es la energía mecánica, ¿no? ¿Recuerdas? Conservación de energía, energía potencial, energía cinética. Ahora nos toca hablar un poco de la energía, pero en este caso como calor, como temperatura. Bien, entonces, ¿cómo el calor genera un tipo de energía, profe? A ver, vamos a agrandar esto para que puedas verlo mejor. Bien, entonces te hablaba, ¿no? Vamos a tocar en este tema, a mencionar un poco, de el calor específicamente como energía, ¿no? A ver, ya. Entonces acá ves tú diferentes casos, ¿no? Diferentes casos de calor. Bien, a ver un ratito, quiero borrarlos de ahí. Ya. Entonces, como te mencionaba, vamos a hablar específicamente del calor, ¿no? Del calor como energía en sí. Bien. Entonces, acá hay diferentes casos de energía que puedes ver tú acá, ¿no? De repente el calor, al momento, al hacer una combustión, como calienta el agua, ¿no? Como el calor brinda energía acá, transmite su energía, ¿no? A través de la lámina de metal, y esto hace que las moléculas del agua empiecen a moverse, empiecen a calentarse. De repente el calor, ¿no? Como transmite energía y hace que suba la temperatura del hielo, logrando ¿qué cosa? Hacer que cambie de fase, mira, cambia a fase líquido. Como la combustión o como el calor, ¿no? Va prácticamente consumiendo este cerillo. Bien, una casa de repente, un buen uso del calor, ¿sí? En las alturas donde hace demasiado frío, sí se utiliza, bueno, básicamente la energía eléctrica o la combustión de gas para generar calor dentro de un hogar. A ver, entonces, y así tenemos varios casos de tipos de calor, ¿no? Que uno puede observar. Vamos a hablar específicamente en esta primera parte, sí, porque el tema es bastante amplio, lo he dividido en dos, ¿no? En esta primera parte vamos a hablar acerca de la temperatura primero. Bien, la temperatura. Pero sin antes no dejar de mencionar a qué es la energía interna, ¿sí? Primero tienes que entender, ¿no? Que todo cuerpo, ¿sí? Todo cuerpo está formado por partículas, átomos o moléculas, ¿no? Como puedes ver en la imagen, ¿sí? Todo objeto, todo cuerpo está formado por estos átomos, ¿no? Como pequeñas partículas que se mueven entre sí, ¿sí? Siempre están en movimiento. En el caso de los sólidos, ¿sí? En el caso de los sólidos, eh, a ver, nos dice, a ver acá, cada una de estas partículas está unida a las que se le encuentran próximas a ellas por medio de fuerzas de atracción que las podemos representar como si estuviesen unidos por resortes. Sin masa, los resortes presentan las fuerzas electromagnéticas de enlaces que mantienen unidos al sólido. Las partículas vibran hacia adelante y hacia atrás y por ello tienen energía cinética. Las vibraciones comprimen y estiran los resortes y por tanto el sólido también tiene energía potencial. La suma de las energías cinética y potencial del movimiento interno de las partículas constituyen un cuerpo. Constituyen un cuerpo, en un cuerpo se denomina, constituidas en un cuerpo, ¿no? Se denomina energía interna. A ver, te explico básicamente lo que nos dice. Primero, nos hace mención de que todo cuerpo tiene como pequeñas moléculas, ¿ya? Tiene pequeñas moléculas, sí, que tiene o que componen todo el cuerpo. Ahora, en la mayoría de sólidos, estas moléculas están unidos como por un resorte.
Bien, se le llama enlaces químicos, ¿sí? Bien, entonces, estas moléculas no se mueven por todo el cuerpo a gran velocidad, ¿no? Sino que simplemente vibran, ¿sí? Simplemente hacen movimientos de vibración. En ese tipo de movimientos de vibración, ellas adquieren una cierta velocidad, hacen así, mira, se mueven, se mueven, se mueven, adquieren una velocidad, por lo que adentro va a generar, ¿qué cosa? Energía cinética. Te mencioné yo, ¿no? Que al tener velocidad, tú adquieres energía cinética. ¿Qué más? Al tener un enlace químico, ya, tipo un resorte, y al moverse las dos, estas estiran y achican lo que es el resorte, generando ¿qué cosa? Lo que vendría a ser la energía potencial, ¿ya? Entonces, nosotros denominamos energía interna a la suma de estas dos energías. Es importante que lo tengas en cuenta. Es así como, sí, es así como se calientan básicamente los cuerpos. Ahora, vamos a hablar, bueno, acá tienes un ejemplo, ¿no? De cómo están unidos los sólidos. Siempre tienen esta forma tetraédrica. Tetraédrica, tienen esta forma, ¿sí? En la cual están unidos mediante resortes, ¿no? Eso es básicamente lo que yo te había mencionado. Ahora, un punto bastante importante también que vamos a hablar es acerca de la temperatura, ¿no? A ver, ¿qué nos dice un poquito sobre la temperatura? Bueno, es una magnitud escalar, correcto, que depende de la energía cinética, de que tan rápido se muevan las moléculas dentro del cuerpo. La temperatura, me dice, mide el grado de agitación, ¿no? Que tanto se mueven las moléculas dentro del cuerpo. El grado de agitación medio de las partículas de un cuerpo. Es decir, que si las partículas vibran con menor intensidad, el cuerpo tiene menos temperatura, ¿no? O sea, va a depender de qué tanto se mueve el cuerpo. Cuanto más las partículas se agiten, el cuerpo va a generar mayor calor. No sé si alguna vez, profe, un ejemplo, no sé si alguna vez has doblado un metal no tan grueso, ¿no? No sé si una vez has doblado, como queriendo hacer que se rompe. De repente un cablecito, ahí está, un cablecito de luz, para romperlo a veces no lo mueves, no lo mueves, no lo mueves, no lo mueves, no lo mueves. Si tú tocas esa parte del cable donde está el doblez, lo vas a sentir caliente, ¿no? Ese movimiento que tú haces del cable, ¿no? Imagínate que este es tu cable, ¿sí? Y tú lo mueves así, para acá y para acá. No, en este sentido, lo mueves, lo mueves, lo mueves, y esta partecita de acá se va a empezar a poner caliente. Hasta que llega un punto en el cual se rompe, ¿no? Has generado tanto calor que has logrado romper allí el enlace que hay del metal. Bien, entonces, bueno, ahí tienes un poquito acerca de la temperatura, como te mencionaba, va a depender mucho perdón, va a depender bastante, sí, me trabé, va a depender bastante de qué tanto se estén moviendo las moléculas dentro de tu cuerpo, sí. A partir de esta temperatura, ¿no? Nace la necesidad también de saber qué tan caliente puede estar nuestro cuerpo. Es por eso que aparece la invención del termómetro, ¿no? Aunque el termómetro está bastante relacionado con la ley cero de la termodinámica, que luego te voy a explicar. ¿Sí? Ahora, hay varios sistemas de medición, que te lo voy a explicar dentro de un rato. Sí, hay un montón de sistemas de medición, las cuales, bueno, abajo lo puedes observar, pero te lo voy a explicar ahora. Bien, entonces esto es un poquito más de lo ya explicado. Sí, conforme a mayor temperatura o conforme a mayor energía cinética, la temperatura va a ir aumentando. Ahora, ¿cómo se mide la temperatura? Acá tienes un caso bastante interesante de la fabricación del termómetro. Sí, a ver qué nos dice. La medida de la temperatura se realiza por medio de los termómetros, ¿correcto? Lo que te había explicado, cuyo funcionamiento se basa generalmente en el fenómeno de la dilatación, ¿correcto? En el termómetro se coloca acá básicamente
una pulpa de mercurio, ¿sí? Y eso a temperatura va a subir y va a bajar, se va a expandir básicamente el mercurio. El más sencillo y conocido es el termómetro de mercurio, que te acabo de mencionar. Al calentar la parte inferior, el mercurio se dilata y sube por el tubo capilar, indicando un valor en la escala que acompaña al tubo, ¿no? Es básicamente lo que te acabo de mencionar. Casi todo, hasta ahorita la mayoría de termómetros son con mercurio, ¿no? Ahora, lo que sí te recomiendo es que si se rompe el mercurio, si se rompe el termómetro, nunca agarres el mercurio con tu mano porque es altamente tóxico y cancerígeno, ¿ya? El mercurio tú lo ves como agua, pero al momento de agarrarlo, ¿sí? Al momento de agarrarlo, tu piel lo va a ir absorbiendo, ¿ya? Entonces eso es bastante cancerígeno, por eso no se recomienda una vez que, por ejemplo, se te cae el termómetro, no lo recojas con tu mano. Agarra un papel, un guante, algo y trate de limpiar. Sí, es bastante peligroso también. Por eso que se tiene bastante cuidado con el termómetro. Te voy a contar un caso del mal uso del mercurio, ¿ya? Pero a ver, primero vamos a leer un poco escalas de temperatura, ¿no? Las escalas de temperatura fueron desarrolladas, nos dice, por los científicos para poder comparar sus medidas de temperatura e intercambiar los resultados con otros científicos. Básicamente te dice que en distintos países se utilizaban distintas escalas de temperatura. Ahora, el problema estaba cuando querían compararlas, ¿no? Por ejemplo, acá usamos los centígrados. En Inglaterra usan los Fahrenheit. ¿Mm? Para los químicos, para los científicos, sí, ellos utilizan la escala de temperatura, los Kelvin. Bien, entonces hay distintos tipos de escala de temperatura o de unidades o de forma de medir, ¿no? ¿Qué más nos dice? Con base en las propiedades del agua, el físico sueco Anders Celsius desarrolló en 1741 una escala de temperatura, básicamente la escala que nosotros utilizamos. En esta escala, denominada Celsius, el punto de congelamiento del agua pura es de 0 grados. Eso es lo interesante, ¿no? Es lo que más es más común. Y el punto de ebullición del agua pura a nivel del mar, eso es importante, es de 100 grados, 100 centígrados. En la escala de Celsius, la temperatura del cuerpo humano es de 37 centígrados, ¿no? Es por eso cuando dicen, pero tengo 37.5, uy, ya estás con fiebre, ¿ya? Entonces, esa es la escala. Tú también la temperatura debe estar a un promedio de 37 grados. Para temperaturas más frías, que el cuerpo, que el punto de congelamiento del agua, la lectura será un número negativo. Bueno, ya se entiende. La escala aún usada en la vida cotidiana en Estados Unidos es la escala de Fahrenheit. En esta escala, el punto de congelamiento es de 32 grados, 32 Fahrenheit, grados Fahrenheit, y el punto de ebullición es 212 Fahrenheit. ¿Ves? Cambia su unidad de medida, cambia el valor. Mientras que acá 0 grados es hielo, allá en Estados Unidos, incluso en Inglaterra también, Estados Unidos, 32 Fahrenheit es su punto de congelamiento, ¿no? ¿Qué más me dice? Se puede deducir que una variación de 100 centígrados equivale a una variación de 180 Fahrenheit, ¿no? Entonces, ocurren ese tipo de cosas, ¿no? En las escalas numéricas. Bien, ahora, por acá me menciona un aspecto importante, bueno, por ejemplo el Kelvin, que también es una unidad de medida. El Kelvin no va acompañado de este cerito, ¿ya? De este cerito que significa grados. Sí, al Kelvin no se le coloca. Bien, entonces acá tenemos básicamente lo que es la escala. Mira, por ejemplo, en Celsius el 0 grados, que es hielo, en Kelvin es 273, mientras que en Fahrenheit es 32. La temperatura de un cuerpo es 37, pero en Kelvin es 310, pero en Fahrenheit es 98. Aquí el agua hervida acá es a 100 grados, ¿no? El Kelvin es 373 y el Fahrenheit 212. Entonces acá nos dan formulitas con las cuales nosotros podemos hacer cambios, ¿no?
Podemos hacer cambios, transformar de una unidad de medida a otra. Y acá una escala interesante en Kelvin de las temperaturas que puedes encontrar. Vamos a ver un poco, a ver. Sí, a ver, ¿de dónde comenzamos? El cuerpo humano, ve. El cuerpo humano está más o menos acá, 37, ¿no? En Kelvin sería, ¿cuánto sería en Kelvin? En Kelvin sería algo de 310. Ya, por acá está, 310, ¿no? El cuerpo humano, la temperatura del cuerpo humano. A ver, más o menos por acá, entre 10 y 100, está la de los superconductores, ¿no? Son aquellos elementos que permiten el traslado de electricidad de una manera más sencilla. Si yo voy bajando, llego al cero absoluto, más, de repente un poquito menos, ¿no? Llego al helio líquido. ¿Qué más? El espacio interestelar está a esta temperatura, ¿va? ¿No? ¿Qué más? A ver, la temperatura más baja en el laboratorio son estas medidas que están entre estos parámetros, casi llegando al cero. ¿Sí? Todavía no se puede llegar al cero. Se aproxima a llegar al cero absoluto en Kelvin. ¿Sí? En Kelvin todavía no puedes llegar al cero. Llamado también estado de Bose-Einstein, ¿no? Einstein predijo, ¿no? En base a ecuaciones matemáticas, que en el cero absoluto las moléculas dejan de moverse. A ver, entonces, una llama de fuego está entre estos valores, ¿no? Entre 10 al cubo y 10 a la cuarta. Un poquito más está la superficie del Sol. Una temperatura mayor existen átomos sin carga. Ah, interesante. A 10 a la séptima es la temperatura que está dentro del Sol. Y mira, una bomba nuclear emite más calor que el centro del Sol. ¿Ves? ¿Qué emite más calor? Bueno, si vamos aumentando la temperatura, existen los núcleos. Y si sigue aumentando mucho más las temperaturas, explosiones de supernovas, ¿no? Imagínate qué tan grande es la explosión como para que no aparezca ni siquiera en la escala. Entonces, eso es un poquito más de lo que vendría a ser este tema. ¿Sí? Ahora, vayamos a los cálculos, que son súper sencillos y de repente ya lo has llevado. Mira, me dan diferentes tipos de medida en diferentes temperaturas. Lo voy a llevar a la más común, lo voy a llevar todo a centígrados, ¿ya? Por ejemplo, la temperatura 1, que es 0 Kelvin. Utilizo esta fórmula de acá y la de acá. Yo quiero saber 0 Kelvin, ¿a cuánto equivale en centígrados? ¿Sí? A ver, esto se va a ir, ¿no? Entonces, yo sé que 0 Kelvin equivale a menos 273 centígrados. ¿Está bien? De esa manera. Ahí, esa es la temperatura 1. La temperatura 2, 0 Rankine, es otra medida, ¿ve? R menos 492 sobre 9, 0 Rankine. 0 Rankine en centígrados, vamos a ver cuánto es. A ver, calculamos y es menos 273,3333. ¿Sí? Seguimos viendo. Temperatura 3, ese sí está en centígrados, no tengo por qué cambiarlo. Y la temperatura 4 está en 0 Fahrenheit. Sería el y el. Hago el cambio, ¿ven? Me queda menos 32 por 5 sobre 9. Y esto me saldría una temperatura de 17,7 centígrados. Ahora sí puedes comparar, ¿no? Para que tú puedas hacer comparaciones de temperatura, siempre tienes que llevarlo todo a la misma unidad. No lo vayas a comparar así porque me colocarías todas iguales. Te dice, ¿cuál es la mayor temperatura? La mayor temperatura sería la temperatura 3, ¿no? Porque todas las demás, como son, negativas. Problema 2, lo mismo. Vamos a llevar todos a centígrados. Temperatura 1, 0 centígrados. Temperatura 2, 33 Fahrenheit. Si yo lo transformo, me sale 0,5 centígrados. Temperatura 3, 432 Rankine. Si yo lo transformo, a ver, disculpa. Si yo lo transformo, me sale, a ver, me salté. Van a disculpar, me salté el problema. Acá estamos. Ya. Entonces,
Temperatura 3, si yo lo convierto a 492 ranking, lo transformo, eso me va a salir 0 centígrados. Interesante. ¿Qué más? Temperatura 4, 273, ¿no? Kelvin, si yo lo comparo, me va a salir 0 centígrados. Casi todo me sale 0 centígrados a excepción de la 2. Te piden cuál es el mayor. En este caso sería la 2, T2. Súper sencillo. Solamente es convertir con la fórmula, ¿no? Me dice cuánto varía una gradación en Fahrenheit. Si mi temperatura es de 25 centígrados, ¿sí? ¿Cuánto sería en Fahrenheit? ¿Qué sería? Tendría que reemplazar en esta fórmula. Reemplazas, le he dado X, ¿no? Quiero saber cuánto es en Fahrenheit. Reemplazo los datos, ¿no? En centígrados y en Fahrenheit. Y calculo el valor de X, que me sale 77. Entonces la temperatura va a ser de 77 Fahrenheit. Súper fácil para ti. Siguiente. Un termómetro marca 122 Fahrenheit, ¿no? En centígrados sería X. A ver, hago los cambios. Allí está. Eso sería X sobre 5 es igual a 90 sobre 9. Calculo el valor de X, 50. La temperatura va a ser de 50 Fahrenheit, ¿no? Simplemente un cambio en la fórmula que ya conoces. A ver, en la escala, en la escala es una temperatura por segundo, ¿cuánto varía en la escala de Kelvin y Fahrenheit? A ver. Entonces, mira, para hacer este tipo de variación voy a suponer que la inicial es en centígrados. Mira, imagina que este es mi termómetro, mi inicial es 0 y mi final es 45. Esta variación en centígrados, ¿sí? ¿Cuánto aparece me dicen en Kelvin, en escala Kelvin, y cuánto aparece en escala Fahrenheit? Ya, esto. Entonces, primero calculo 0 grados en Kelvin y en Fahrenheit. ¿Cuánto da? Ya, a ver, primero 0 grados en Fahrenheit. Hago la conversión, ¿no? Me sale que es 32 Fahrenheit. 0 grados en Kelvin. Me sale que es 273. ¿Ves? ¿Qué más, profe? Ahora, ya sabes las unidades en cada uno de estos puntos. Ahora vas a calcular para 45 grados. En Fahrenheit, ¿cuánto es 45 grados? 113. ¿No? Y ahora en Kelvin, ¿cuánto es 45 grados? 318. ¿Qué tienes que calcular? Las variaciones. La primera variación era de 45 grados según el dato. La segunda variación, según los datos, es de 81 y la tercera es de 45. La C. ¿Ves? Acá igual, mira, una variación de 27 Fahrenheit. Voy a pasar a ranking y a Celsius. La misma idea. No, comienzas desde 0. Temperatura 1, 0 Fahrenheit. ¿Cuánto equivale en ranking? Esto equivale a 460 ranking. 0 Fahrenheit en centígrados a menos 17,7. Ahora a 27 Fahrenheit. En ranking equivale a 487. Y en centígrados, 27 Fahrenheit equivale a menos 2,7. Calculo las variaciones, ¿no? Me doy cuenta que la variación en ranking es de 27 y en Fahrenheit es de 15. Así de sencillo, la A de normal. Y vamos acabando, ¿no? En esta ecuación dice, ¿a qué temperatura en centígrados? ¿Sí? Lo voy a transformar a Fahrenheit. Sí, así hago la transformación, más o menos queda así, ¿no? Bien, me queda así la transformación en Fahrenheit. Si reemplazo, ahora el planteamiento me dice, la temperatura en Fahrenheit menos 22 es igual a 2 veces la temperatura en centígrados. ¿Qué hago? Reemplazo, mira, Fahrenheit con lo que he encontrado acá, centígrado es X. Hago la ecuación y me sale que X vale 50. ¿Cuál es la temperatura? 50 centígrados. De esa manera.
Bien chicos, el tema es mucho más amplio, tendría que enseñarles ahora cómo se transfiere el calor de un cuerpo a otro. Sí, pero lo vamos a dejar ahí. Ya, vamos a ir por partes, se viene el examen y no te quiero saturar. Así que vamos a trabajarlo de esa manera, un poquito más tranquilos, ¿no? ¿Sí? Entonces, solamente se le pediría que no le estoy dejando ni siquiera práctica, solamente estoy solicitando que suban el contenido a la plataforma para poder colocarles una nota. Recuerda tanto del cuaderno como del manual. Sí, y eso sería todo. Bien, cualquier consulta a través del chat, se les manda un fuerte abrazo. Cuídense.